Y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase sus cerdos. Y dice el versículo 16, dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El versículo 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias por tu presencia, papá. Gracias por estar aquí, Señor. Que sea tu palabra hablando, Señor, empujando nuestras vidas, Señor. Muévete en nosotros, papá. Que puedes traer, papá, lo de tu corazón, Señor, para esta noche, para tu casa, Señor, para tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Siendo nomás un poco de recapitulando lo que vimos el miércoles pasado, vimos varios principios. Así, ¿cuántos son hijos? Dice, el ser hijo, vimos que era más que ser un título o un concepto. Es lo que tienes al lado, el ser hijo es más que un título o un concepto. Dijimos que el ser hijo implica una relación con papá. Realmente, si no tengo relación con él, ¿cómo puedo ser hijo? Para ser hijo necesito una relación con él. Y otro principio que vimos dentro del miércoles pasado, que el ser hijo no es voluntad tuya ni mía, es voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que es de Dios, porque si fuera de nosotros escasearía, nos faltaría o a lo mejor no llegaríamos. Pero como es de nuestro Dios, no hay nada que lo pueda frenar. Pero algo dejó Dios de nuestro lado, que era nuestra decisión. Nosotros decidimos.
aunque es voluntad de papá, aunque está en el corazón de papá, aunque es anhelo de papá, Él lo deja en nuestra decisión, que nosotros digamos sí o no quiero ser tu hijo. Entonces dile al que tienes al lado, te toca decidir. Como dije, esta serie es para aquellos que van empezando, pero también aquellos que ya tienen tiempo. Porque a veces a lo mejor ya tienes tiempo y sabemos que antigüedad no dice nada, ¿verdad? Antigüedad no dice nada, es relación con papá lo que habla en tu vida. Entonces, tomando un poquito ya de lo que vimos la clase pasada, quiero seguir metiendo sobre este tema y sería la parte 2 de esta serie que acabamos de comenzar. Hay cosas que vemos en esta escritura que vimos y resaltaban a mi corazón. El hijo nunca mira para sí. No espera los recursos para él. Déjame ponerlo con un ejemplo. Jesús mismo dijo, ¿sabes qué? Yo no vengo a esta tierra a ser servido, yo vengo a servir. Nos enseña que el hijo no viene a recibir. Dile al que tienes al lado, el hijo no viene a recibir. El hijo viene a dar. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Y si ven la figura de cómo empiezan esos versículos, que el hijo menor, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Dame lo que es mío. ¿En qué momento empezó en el padre? ¿En qué momento pensó a lo mejor en el dolor o en el dolor a la separación que iba a tener el padre con su hijo? Él nunca pensó en el padre, él pensó en él mismo. Y alguien que es hijo no piensa en sí mismo, piensa en el padre. Por eso vemos y aprendimos que hemos aprendido en clases pasadas donde no es mi voluntad, es la voluntad de Dios sobre mi vida. Y el hijo es esa parte, voy a entender que cuando somos hijos de Dios, somos llamados sus hijos, y al ser hijo implica que no es lo que yo quiera, es lo que mi padre anhele sobre mi vida. Si entendemos esa parte y vemos aquí el hijo, si lo vemos, si lo ponemos en perspectiva, sonó algo egoísta, nada más pensaba en sí mismo. Y sabemos que el reino nunca se encarga de mí. El reino nunca va a tratar de mí, va a tratar sobre las demás personas, va a tratar sobre Dios, va a tratar sobre aquel que está rodeando mi vida. Si no vemos los mandamientos, los primeros son hablar de Dios y habla de tu relación con Dios, de lo que tú le vas a dar a Dios. Y los otros mandamientos, la segunda parte, si le podemos llamar, son para el prójimo, para el que no para ti, es para las demás personas. Desde ahí nos va enseñando que el ser hijo no se trata de ti, se trata de alguien más, se trata de Dios, se trata del hermano, de la persona que tienes al lado. Y si lo centramos bien, alguien que es así nunca va a ser egoísta. Alguien que piensa en los demás no va a ser egoísta, es decir, sabes que esto nada más es mío. Y el ser hijo es esa parte, saber que necesitamos del Padre. No necesitamos de los recursos del Padre. Bueno, pocos. Porque como lo vimos el domingo, muchos oran por peticiones, oran por necesidades y menos piden al Padre una relación con Él. Necesito esto, necesito el otro, necesito aquello. Pero el ser hijo no se trata de eso, iglesia. Se trata del que Dios es tu papá y de la relación que debes de tener con Él. Y desde ahí debe de cambiar tu perspectiva y tu mentalidad realmente de lo que es ser un hijo. Porque gente viene equivocadamente por una necesidad. Y a veces Dios usa esa parte, ese recurso, ese medio para traer a la gente a que se encuentre con Él y entienda que no es la necesidad, es Dios el que necesitan. Entonces, el ser hijo se trata de entender que no se trata de lo que Dios me pueda bendecir, sino que su presencia, mi relación con Él es estrecha, iglesia. Si entendemos esa parte, vamos a tener y vas a ver lo demás. Pero si tú te enfocas nada más en los bienes, en los recursos, va a pasar lo que pasó con este hijo. ¿Qué pasó? Le dijo, papá, dame lo que es mío, dame lo que me corresponde.
Sabemos que como hijos somos herederos, tenemos herencia, iglesia, pero no se trata de la herencia, se trata de Dios, se trata de papá en tu vida, se trata de tu relación con Dios. Y como consecuencia, créeme que va a venir lo demás. Pero si te vas por lo demás y no te vas por Dios, va a escasear Dios y se va a ir Dios, y aquello que tenía se va a agotar, se va a escasear, se va a acabar. No tiene algo ilimitado ese recurso que Dios te da. El que es ilimitado es nuestro Dios. Desde ahí quiero centrar tu perspectiva de qué es ser un hijo. No se trata de qué tanto Dios me bendice. En lo natural muchos hijos dicen, no, es que mi papá quiere más a aquel porque le da más. Bueno, los que son hijos únicos pues no viven eso, pero los que tienen hermanos sabrán de lo que estoy hablando, ¿verdad? No, a aquel le compra la mejor ropa, le compra la ropa de marca, le da esto, le falta el otro, y a mí, como vaya. Y medimos en el mundo que el que nos ame es dependiendo de lo que nos da, y eso no es iglesia. Sabemos que Dios dio a su hijo, y Dios y su valor para él, para nosotros, fue su hijo, y lo dio para todos. Lo dio para aquel que era del pueblo de Israel, y lo dio para aquel que no era del pueblo de Israel. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al pueblo de Israel. Habló a todo lo del mundo excepto Israel. No, la palabra de Dios nos enseña que dice que amó a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No hay excepción de amor para Dios, para las personas. Pero sí la obediencia te da las bendiciones. Pero bueno, eso es otra cosa, no estamos en el tema de eso. Pero quiero que entiendas esa parte, que las bendiciones no determinan qué tanto te ama Dios, sino que Él esté contigo. Es lo que debe determinar tu corazón. Esta persona, este hijo, dijo: yo lo único que veo de mi padre es lo que me va a heredar, y no quería una relación con él. Si se fijan, se quiso cambiar tal vez a lo mejor, pues bueno, dame lo que me corresponde, estoy aquí, te amo, te sirvo y yo estoy contigo. Pero él dijo: sabes que yo agarro mis cosas y me voy. Y lo planeó. Y me voy a ir y lo voy a malgastar, lo voy a hacerlo. Y él pensó que se iba a acabar aquella herencia o aquella bendición o aquel recurso que el padre le había dado. Pero sin el padre va a escasear el recurso. Dile al que tienes al lado: sin papá va a escasear. O no me dirán aquellos que a lo mejor no es mucho, es poco, pero estando en Dios se multiplica. Y me recuerdo una historia de los evangelios, donde estaba un hijo de él, Jesús, y nos enseña que no le reclamó a Dios: nomás tantos panes, poquitos panes y poquitos peces. No digo porque siempre me revuelvo cuál es uno y cuál es otro, pero eran pocos para la gente que tenía que alimentar. Y se renegó Jesús, se enojó Jesús. ¿Qué nos enseña la palabra? Que no se trata de lo que me vaya a dar, sino que Él esté en medio de nosotros. Jesús lo que dijo: ¿sabes qué? Gracias, Señor, por lo que me has dado. No criticó, no vio, no observó la cantidad, sino solamente dio gracias por lo que Dios había puesto en sus manos. Porque sabía que lo que hace multiplicar en tus manos no es la cantidad de recursos, sino la presencia de papá en medio de tu vida. Puede tener poco, pero si Dios está contigo, créeme que no va a escasear. Puedes tener poco, pero si la presencia de Dios contigo, no te va a faltar nada, porque papá está ahí. Es saber y tener esa mentalidad de que saber que ser hijo, lo más importante de ser hijo es que el padre te esté en medio de tu vida, que esté en tu corazón, que tengas una relación con él. Si no, vas a vivir como vivió ese hijo. Bueno, si se le puede llamar hijo, pero bueno, el padre lo veía como hijo. ¿Qué dice? Dice: cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Su mentalidad lo llevó a que le faltara. Vuelvo al ejemplo. Jesús, aunque vio que le faltaba, dio gracias, porque sabía quién estaba con él. ¿Sí?
si te empieza a faltar, es indicio que estás alejado de papá. No estoy hablando de recurso, iglesia, estoy hablando de presencia de Él. Porque si te falta Él, te va a empezar a escasear todo. Puedes tener riquezas, pero sin Él no hay amor, no hay dirección, no hay paz. Pero estando Él, cubre multitud de cosas en tu vida. Su paz, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, está sobre ti. Por eso gente a lo mejor dice, ¿tú qué traes? Te veo que te pasa esto, veo que te pasa el otro, pero te veo contento, te veo alegre, te veo gozoso. Porque sabemos que nuestro gozo no depende de lo que tengamos. Nuestro gozo no depende de qué tanto haya en mi bolsillo. El gozo no depende de si traemos carro o no traemos carro. El gozo está que Dios esté en medio de nosotros. Entonces lo más importante para un hijo es estar cerca de su padre. Dile al que tienes al lado, tienes que estar cerca de papá. Vamos, díselo fuertemente, tienes que estar cerca de papá. Ese hijo se perdió, ¿no? Se fue a una provincia, se fue lejos de su casa, le escaseó, le faltó y se perdió. Pero alguien que tiene un corazón de hijo sabe cuál es su lugar. No abandona su casa. Dile al que tienes al lado, aquel que es hijo sabe cuál es su lugar. Vamos, díselo al que tienes al lado, aquel que sabe que es hijo sabe cuál es su lugar. Alguien que no es hijo ve cualquier lugar como una oportunidad de crecimiento y se pone en un lugar porque piensa que va a llegar a tal lugar. No se preocupa por la casa, se preocupa por dónde va a ir a ser proyectado. Pero aquel que es hijo y entiende y tiene esa mentalidad o ese corazón de hijo, entiende que no es a dónde cree que lo va a proyectar. Lo que sabe que importa es el lugar donde pertenece. Tal vez puede ser una casa grande, una casa chica, pero sabe que si está en el lugar y ahí está papá, sabe que ese lugar va a ser grande. Y tiene sentido de pertenencia. Cuando sabes cuál es tu lugar, tiene sentido de pertenencia. Un hijo se preocupa por la casa porque sabe cuál es su lugar. ¿Qué tanto te has preocupado por la casa? Me puede indicar qué tanto tienes tu corazón de hijo a este lugar. Si lo haces por el nombre o el título de la red que estamos mal. Lo debemos de hacer porque sé que este es mi lugar, esta es mi casa. Un hijo sabe cuál es su casa y no la abandona y no la deja. Voltea con el que tienes al lado y pregúntale, ¿tienes claro cuál es tu lugar? Porque el hijo menor estaba pensando a dónde se iba a ir y nunca tenía en su mente la claridad que su lugar estaba en la casa de su papá. Jesús mismo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a volver a la casa de mi padre. Y si no hay moradas, no diciendo que no había, sino si no había, yo voy a preparar. Porque sabe que el hijo tiene que volver a la casa de papá. Y esa es la parte, iglesia. Aquel que tiene todavía la mentalidad del mundo sabe que su lugar no es aquí. Su lugar lo ve afuera. Aquel que tiene mentalidad de hijo, ¿sabes qué? Primeramente lo de la casa, lo de la familia. Y en segundo término lo que sea fuera de la familia. Porque entiende que la casa es primero. Entiende que el lugar donde está, donde Dios lo sembró, es primero. Y valora ese lugar. Ama ese lugar. Ama a sus padres. Ama la autoridad que Dios ha puesto en ese lugar. Y vemos la historia. Sabía que fue a otra parte, a otro lugar, y vio que ni le daban de comer. Dijo, y en la casa de mi padre, aquellos jornaleros, no le falta nada. Iglesia, si entiendes y no lo hagas por lo que Dios te da, y quiero ser claro en esa parte,
Porque Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad nos da porque estamos pegados a su corazón, pero no es la intención de nuestro corazón que nos acerquemos porque nos da, sino por lo que Él es. Este hijo entendió y vio el panorama y se le abrió y dice la palabra que volvió en sí. Porque reconoció, dijo, en la casa de mi padre puedo ver a aquel que trabaja, no le escasea nada, aún hay en abundancia. Pero me salí de la cobertura de mi padre y me fui a otro lugar, me quise salir de él. Y no hay escasez, falta, no veo amor. Pero sí quiso irse a disfrutar todo lo que quería. Pero créeme, eso es un reflejo de lo que el mundo te va a dar. Te va a dar una diversión, un gozo pequeño, instantáneo, que se va a acabar. Pero saber que en la casa de tu papá vas a tener un gozo lleno, pleno, eterno. Alguien que es hijo tiene claro eso, iglesia. La falta de identidad me lleva a una vida de escasez. La falta de identidad me lleva a una vida de escasez. Alguien que me dice que no tiene mentalidad de hijo, dice, me falta esto, me falta el otro. Puso el domingo y era claro en esa parte. Si oras solamente por necesidad, es que no tienes mentalidad de hijo, iglesia. Porque nomás piensas en la escasez, en lo que te falta, en lo que no tienes. Alguien que entiende esa parte de ser hijo, tiene claramente esa mentalidad que no lo va a llevar, esa identidad que no lo va a llevar a una vida de escasez, a una vida vacía. Porque fuera de Dios, fuera de ser hijo de Dios, de ser parte de su familia, voy a tener una vida vacía, voy a tener una vida que me va a escasear. ¿Cuántos pueden dar testimonio? Tal vez a mí Dios no me trajo, me perdí vilmente en el mundo, no, pero cuando me encontré con Él pude sentir una paz, vivir una paz. Pude vivir completo, lleno, teniendo o no teniendo, pero teniéndolo Él, dije, estoy completo. Alguien que es hijo entiende esa parte, tiene esa mentalidad o esa identidad de decir, ¿sabes qué? Aunque yo esté aquí, yo sé que no me va a faltar nada. Y su mentalidad no va a ser en esa parte de vivir en escasez o en vacíos. Porque fuera de Dios vives vacíos, iglesia. Te tratas de llenar de cualquier cosa del mundo y siempre vas a volver al mismo punto, a estar vacío, a tener necesidad. Pero alguien que tiene claro que es hijo y que está relacionado con papá, nunca vive vacíos en su vida, porque siempre es lleno de la presencia de papá. Siempre papá está en medio de tu vida. Y aún digo, y no es que pase, el ser hijo no es excepción de problemas, de dificultades, de tiempos difíciles, de tormentas. No, iglesia, el ser hijo no es eso. Si tú creíste que aceptando a Cristo en tu corazón tus problemas iban a ir, estás equivocado. A veces hasta tienes más problemas. Pero lo vives de una manera diferente. Lo vives en el poder de Dios. Ves cómo su mano se mete en tu vida y empieza a obrar. Y donde no había, Dios empieza a dar. Donde escaseaba, Dios empieza a llenar. Porque entiendes claro tu identidad. Tu identidad de hijo siempre te va a llevar a vivir una vida agradecida. El hijo siempre es agradecido con el padre, porque reconoce lo que el padre le da. No piensa en lo que le va a dar para ver dónde lo va a gastar. Aquel que es hijo entiende esa parte, iglesia, que conectado a Él no va a haber algo que le falte. Si no, vemos en Salmos 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tú lo crees, si vives como hijo, tienes esa promesa garantizada en tu vida. No te estoy diciendo que vas a tener, a veces sí, a veces no, pero nunca va a faltar pan en tu casa. Este joven vio que faltó alimento en su vida, pero cuando tú estás con papá y sabes que eres hijo,
y sabes que estás conectado a Él, no va a haber pan que falte a tu mesa. No va a haber palabra que falte a tu vida. El ser hijo es ser agradecido, porque reconoces quién es tu papá, honras a tu padre. Y la pregunta que hoy te quiero hacer es: ¿qué tanto estás conectado con el Padre? ¿Qué tanto era tu concepto de ser hijo que tenías? Porque a veces unos hijos piensas que por ser hijo me tiene que dar y exigimos. ¿Cuántos hijos han exigido? Yo creo que la mayoría, la verdad, porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero aquel que es hijo de Dios tiene que vivir una vida en agradecimiento. Desde que te abren la puerta, gracias. Aun cuando pagues por un servicio, gracias, porque eres agradecido. Cambia tu mentalidad, porque sabes que no es por ti, sino es por lo que papá te da. Es la gracia que Dios te da. Y créeme que Dios es bueno para aquel que está conectado a Él, aquel que tiene esa identidad y sabe que pertenece a esa familia, sabe que tiene la cobertura de Él y que Él va a pelear tus batallas. Que si te falta, aquí está, hijo, no te preocupes, yo te voy a sustentar, yo te voy a sostener. Lo vimos el domingo. Créeme que en los últimos años yo ya ni he pedido aumento. No he pedido. Solamente Dios se encarga y hace. La última vez me dijo mi jefe: oye, ¿no te ha aumentado, va? Déjame verlo. Dije, bueno, gloria a Dios. Pero es donde está tu enfoque, iglesia. Y si eres agradecido, no, me vas a ver cómo todo empieza a fluir. Porque cuando hay agradecimiento, se quita la mentalidad: ah, yo fui, yo pude. Cuando hay agradecimiento, reconoces el mover de Dios en medio de tu vida. Y esa parte de ser hijo. El ser hijo es el inicio de una vida plena. Y después lo vamos a ver el otro miércoles. No voy a alcanzar a ver todo hoy, pero este hijo no vio plenitud cuando se fue de la casa de su padre. No se sintió pleno. Aquel pleno se siente lleno, se siente que no le falta nada. ¿Cuántos se sienten así esa noche? Aunque sea por fe, iglesia. Aunque sea que tú digas, voltees a ver tu realidad. Pero tu fe, créeme, tu fe nos lo han enseñado. Tu fe no se sujeta a tu realidad. Nuestra fe se sujeta a Dios. Dilo por fe: yo estoy pleno, yo estoy completo. Aquel que les dijo entiende que hay plenitud porque Dios está en él. No es si tengo buena ropa, ropa de marca o no ropa de marca. Aquel que está pleno es porque sabe que la presencia de Dios va con su vida. Aquel que es hijo vive una vida en plenitud, la vive completa, sabe que está completo. Porque alguien, y vemos en esta historia, se salió del padre, se sintió incompleto, vio vacíos, vio que le faltaba, no había plenitud en su vida. Él tal vez había soñado: voy a triunfar, voy a disfrutar, voy a celebrar todo, pero se salió de la cobertura de papá. Pero aquel que entiende la mentalidad de hijo sabe que en él todo va a ser posible. Créeme que Dios cumple sueños, anhelos de tu corazón, aún caprichos. Créeme que a veces Dios los cumple por el amor que te tiene y por la identidad que tú tienes, que sabes que eres su hijo y vives una vida plena. Porque ya tu mentalidad, tu enfoque no está en qué tanto tengo, sino a qué tanto tengo de Dios en mí. Tu enfoque no está si tienes lujos o no tienes lujos. Tu enfoque está en buscar de Dios. Aquel que es hijo sabe y tiene que regresar al Padre. Si estos tiempos te habías desviado, te habías ido y tal vez pensabas por venir a este lugar ibas a tener todo, no. Tienes que tener una relación con papá. Y que sea como este hijo que dijo: ¿sabes qué? Ya lo malgastó, ya viví. Dije: ¿sabes qué? Tengo que volver en sí porque reconozco que este no es mi lugar.
Aquel que entiende y vuelve en sí sabe que su lugar está cerca de la presencia de papá. En este tiempo, en esa noche, iglesia, que reconozcas que tienes que volver en sí, reaccionar, tal vez unas cachetadas guajoloteras para que reacciones y entiendas que tu mejor lugar, tu mejor posición es estar al lado de papá, estar en su casa. Y volver al punto, no es por lo que te da, sino por quien representa Él en tu vida. Muchos buscan a Dios porque lo ven. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a soltar? Y lo he dicho otras veces, pero no me canso de repetirlo. A veces no entiendo a la gente que dice yo le doy para que me dé, cuando no se trata de eso. Es agradecerle, reconocerle, honrarlo por lo que Él ha hecho en medio de ti. Hijos, en lo natural, no olviden a sus padres, porque aquel que es hijo nunca olvida a su papá. Y es algo que he estado entendiendo en los últimos tiempos. Y no es si me trató bien o me trató mal. Simplemente porque es tu papá, tú lo debes de amar y respetar. A veces nos va a tocar padres buenos, a veces nos va a tocar padres malos, pero a veces es la perspectiva de uno, no es. Y ahora lo entiendo cuando cambio de posición. Cuando ahora me toca ser padre, regañar, digo, uy, no quiero, me duele más a mí, pero lo tengo que hacer. Aun cuando me vea que dices, tú eres el papá más malo del mundo, dices, pero hijo, lo estoy haciendo porque te quiero cuidar. Y es esa parte, iglesia, de entender que cuando tú estás en Él y sabes que eres hijo, vas a vivir una vida plena y una vida en libertad. Este hijo quería libertad o quería libertinaje. No es lo mismo, iglesia. Mucha gente ve y piensa que por hacerse cristiano, y te lo digo porque yo lo pensaba, me voy a limitar de muchas cosas. ¿Cuántos pensaron así? Ahora resulta que bien poco. No, hombre. Yo pensaba eso y decía, no voy a bailar, no voy a escuchar música de esta, no voy a escuchar música del otro, no voy a poder hacerle esto, no voy a poder hacer el otro. Y veía que el ser hijo era vivir con limitaciones. Yo creo que este hijo dijo, aquí en la casa de mi padre no voy a poder hacer lo que yo quiera, me tengo que ir. Pero no quería libertad, es que vivía una vida en libertinaje, perdido, porque dice se malgastó, se perdió. Pero cuando entiendes que eres hijo, sabes que a veces ciertas cosas o parámetros que te pone papá es para guardar tu vida, y lo hace porque te ama. Créeme que te puedo dar testimonio que antes de Él no era libre. No tenía alcohol, no tenía drogas, no tenía vicios, la verdad. Pero aún así te puedo decir que no vivía libre. Una vez que comprendí que era su hijo y Él era mi papá y sabía que su mano estaba sobre mi vida, pude vivir en libertad. No queriendo agradar a los demás, agradarlo a Él. ¿Cuánta gente se pasa su vida queriendo agradar a los que lo rodean y menos no quieren agradar a Dios? Y créeme que vives una vida en esclavitud. Pero cuando tu corazón está conectado al de papá, sabes que lo único que tienes que agradarlo a Él. Va a haber cosas que no vas a hacer. Y créeme, yo me acuerdo cuando recién me convertí, y mi papá, nada, es un capricho, es algo momentáneo, es algo de temporada, algo que va a pasar, una novedad que traes. Y yo le dije, no, sabes que esto es algo en serio. Ya me encontré con Él y te lo digo, es en serio. Y recuerdo todavía cuando un tío se me acercó y me dijo, está bien, tú tus ondas, pero deja a un lado, no les compartas a nadie. Digo, pero no entiendes, yo vivo libre, digo, y yo voy a mostrar lo que Dios me ha dado. Alguien que es hijo no vive esclavo, no hay cadenas que te puedan atar, vives en libertad, iglesia. ¿Qué tanto está tu mentalidad en hijo? ¿Qué tan libre eres? Obvio, como te digo, claro, no vivir en libertinaje.
¿Qué tanta plenitud estás teniendo en estos tiempos? Porque tal vez estás siendo esclavo de muchas cosas y no te sientes pleno. Piensas que si tuvieras más dinero, si tuvieras un carro, tuvieras una casa, si tuvieras esto, si tuvieras el otro, tu vida sería plena. Pero hoy te quiero quitar eso y que se borre de tu cabeza, hacerte un coco wash, que sea un lavado de cerebro y ponerte y meterte. ¿Sabes qué? Lo único que necesitas es a Dios en tu vida. Porque muchas veces estás buscando todo lo que te quiera llenar el mundo. Lujos, carros, ropa, amigos, amistades, cuando lo único que necesitas y primero es Dios en tu vida. Y créeme que una vez que entiendes tu lugar, Dios va a empezar a añadir a la gente que necesitas para que te impulse. Yo le digo a mi esposa, no hombre, después de conocer a Cristo, mi vida ha sido más activa, más dinámica. Ahora vamos para acá, vamos para allá, hacemos esto, lado del otro y vamos y vives una vida plena. Tal vez gente pueda pensar, te la pasas nada más en la iglesia, sí, pero soy libre, vivo gozoso, vivo feliz, porque estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer en este tiempo. Entiendo mi lugar, entiendo, si tú entiendes tu lugar, no lo he expresado tan a fondo porque si es largo esta parte, cuando tú entiendes tu lugar, entiendes dónde debes de estar posicionado. Debes de saber y entiendes dónde deben de estar tus pies, porque entiendes tu llamado. Y créeme que cuando entiendes esa parte, cumples propósito. ¿Cuánta gente ves en el mundo perdida porque no sabe qué hacer? No sabe a dónde ir. No tiene un sueño claro en su vida. Pero créeme que cuando te encuentras con Dios y estás en el lugar correcto, Dios empieza a abrir los sueños y empieza a derramar los sueños y empieza a cumplir los sueños en tu vida. Y créeme que no son edades, Yo a veces me pregunté, ¿por qué Dios no te conocía antes? No era el tiempo. El tiempo era cuando, bueno, muchos tiempos sí me negué, no lo voy a, sí me negué varios tiempos. Pero Dios sabe cuándo es. Pero cuando sabe cuándo es y tu corazón se liga, entiende cuál es tu lugar. Muchas veces piensas que tu lugar es afuera y tu lugar es aquí. Y de aquí Dios te va a proyectar. Vamos a ponernos de pie, iglesia. ¿Han visto gente sin sueño? Frustrada porque no sabe qué hacer. ¿Para qué estoy aquí? Pero cuando eres hijo, Dios te empieza a hablar y te empieza a proyectar. ¿Cuánta gente tiene sueños pero porque no sabe quién es, cuál es su lugar, los pierde y vive de fracasos en fracasos? Pero cuando te encuentras con Dios, con papá, y te plantas con Él y sabes que eres su hijo y que Él es tu padre y vives una relación con Él, ves cómo Dios empieza a acomodar las cosas. Yo he entendido muchas cosas que he vivido antes de conocerlo. Y es donde ves que Dios empieza a alinear. Le llaman, ¿sí han visto convergencia? ¿Qué es la convergencia? Bueno, ¿han visto películas de Marvel? Thor 2, el lado oscuro, creo que se llama algo así, donde hay una convergencia, donde se empiezan a unir cosas. Así es cuando te empiezas a encontrar, cuando te encuentras con Dios. Tú dices, ¿por qué viví esto? ¿Por qué viví el otro? Y cuando te encuentras con Él y dijo, es que porque tenías que tener todo eso, porque cuando llegue, todo tome sentido y te proyectes. Pero no lo vas a hacer si no estás en el lugar correcto. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo esa claridad, papá, de identidad, Señor, de ser hijos tuyos, Señor. Quita todo concepto erróneo, Señor, en medio de tus hijos, papá. Que tu iglesia sea libre, Señor. Viva una vida en plenitud, Señor. Que sea tu mano moviéndose, Señor. Quitando aquellas ideas, conceptos erróneos, Señor, y añadiendo tú, Señor, lo que debe de ser, papá, en medio de cada uno de ellos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Te amamos, papá, y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.